Estamos rápidamente como para arrancar el programa y hablar de este tema con Sergio Palazos, el titular de La Bancaria. ¿Qué tal? Carlos Galvani y Martín Bravo los saludan. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal Martín? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Qué nos puedes contar primero? ¿Cuál fue, según tu entender, el alcance de la movilización de hoy, la perspectiva para mañana y un poco también la discusión de la eficacia, que es lo que está planteando el gobierno, de este paro, de esta medida de fuerza, ¿no? ¿Qué puede generar? ¿Cómo queda la situación a partir de esta medida de fuerza? Bueno, al principio la movilización fue muy grande, creo que se pudo ver por todos los medios. Ha sido una expresión de los trabajadores vinculada a un desacuerdo manifiesto con las políticas económicas del gobierno que se están pidiendo que se cambien. La medida de fuerza de mañana creo que va a tener una contundencia muy grande, no solo porque la gente está mal y hay muchos hogares argentinos que la están pasando muy mal, sino también porque todas las estructuras sindicales, independientemente de los agrupamientos, las centrales que sean, han decidido ir a la medida de fuerza, con lo cual va a ser unánime. Y respecto a la posición que esgrime el gobierno vinculada a la eficacia o no del paro para dirimir las cuestiones, es una pena que el gobierno mida con distintas varas los reclamos, ¿no? Porque cuando los reclamos vienen del sector empresario, casi que toman para sí el manifiesto de reclamo del sector empresario, lo hace propio y lo resuelve. Y cuando los trabajadores hacen un reclamo, es ineficaz para el país. Me parece que es una apreciación desacertada del gobierno, no interpretar que si mañana hay un paro contundente y marchas como han habido la de hoy, es para que preste atención y que resuelva los problemas y cambie una política económica que nos ha perjudicado. Si piensan seguir sin escuchar el reclamo de la gente, bueno, creo que van a obligar a que se intensifiquen las medidas de acción gremial. Más allá, Sergio, del planteo de cambio del rumbo económico, hay algo bien concreto que están pidiendo desde la CGT, que es el tema de algún tipo de acuerdo sectorial o empresas, gobierno, gremios, para el cese de despidos o frenar por un periodo de tiempo los despidos. Pero no sé cuál es el caso de La Bancaria en particular, porque entiendo que el sector tuyo, el sector financiero, le ha ido muy bien, con lo cual no debería tener recortes de empleados, pero lo desconozco en el panorama. Hasta ahora no han habido despidos masivos ni grandes despidos. Sí, algunos bancos producen por vía de retiro voluntario alguna merma de personal. De todos modos, nuestra actividad le va bien a los banqueros, pero ha disminuido el tema del negocio bancario. Si vos ves, las grandes operaciones o los grandes niveles de rentabilidad lo ocasionan o por la posición en dólares que tiene, o lo ocasiona la compra y venta de títulos públicos o de LEVAX. Ahí concentra gran parte del crecimiento de rentabilidad de los bancos. Si vas a otro tipo de cuestiones, te darás cuenta que con una tasa entre el 60 y 70% nadie toma un crédito, por ende las áreas de crédito están diezmadas, y el que te toma un crédito seguramente a esa tasa no te lo va a pagar. Por eso es que tenés casi triplicado el nivel de incobrabilidad de mora en tarjeta, tenés duplicado los niveles de incobrabilidad, si aún son bajos todavía, si todavía son bajos, se ha duplicado, tenés que ya no hay tanta gente dentro de los bancos y no es precisamente por el avance tecnológico, sino porque hay una caída del proceso económico y no ingresa tanta gente en los bancos. Quiere decir que si es cuestión de tiempo, si a la economía le va mal y al resto de la actividad le va mal, es cuestión de tiempo que a los bancarios también nos vaya mal, ¿no? Estamos hablando con Sergio Palazzo, titular de La Bancaria. Hoy en tu discurso en la Plaza de Mayo pediste que los legisladores no aprueben, los de la oposición no aprueben el presupuesto del gobierno. Hay un sector de la oposición que dice que eso no sería aconsejable desde el punto de vista que el gobierno podría ser hasta más discrecional porque se prorrogaría el actual, ¿no? Y que también le daría un motivo para victimizarse al gobierno. Para vos, ¿cuál sería la ventaja, digamos, el punto positivo? Sí, te entiendo la pregunta y contesto las dos cosas. Uno, qué es lo que uno pretende, y otro lado, en respuesta a lo que dicen algunos legisladores opositores. En primer lugar, nosotros planteamos que el presupuesto que ha enviado el gobierno de Macri es el que no se tiene que aprobar, no que la nación argentina no tenga un presupuesto. Nosotros creemos que ese presupuesto tiene serias falencias y que van a perjudicar aún más la situación económica. Falencias
hasta desde el punto de vista constitucional, cuando en uno de esos artículos establece la probabilidad de que sea el mercado el que pueda producir reestructuraciones de deuda, cuando constitucionalmente es el Parlamento el que lo tiene que hacer. Lo segundo que planteamos es la necesidad de que no haya disminución en cuanto a lo que se destina a obra pública, porque es un efecto dinamizador de la economía. Si vos bajás la obra pública, consecuentemente vas a tener caída de empleo y caída de la actividad económica. Lo otro que planteamos es que se mantenga y se preserve el fondo de incentivo y se actualice el fondo de incentivo docente. Hemos planteado la expropiación que piensan hacerle al Banco Nación, que no se vote porque le piensan retirar 15.000 millones de su patrimonio, además del 20% de las utilidades que anualmente tiene que entregar el banco. Hemos planteado también la necesidad de que se mire con atención el tema de los subsidios. Hay 3.200 millones de dólares que se van a dejar de destinar a subsidio a los servicios públicos, y esto va a ocasionar otro golpe fuertísimo en el bolsillo de los trabajadores particularmente y de todos los hogares argentinos. Me parece que es muy amplio lo que pueden discutir y debatir. Hay dos formas: o ajustar, o los sectores que más tienen pagan más impuestos, o por volumen de crecimiento de la economía podés obtener los recursos. Nosotros no hemos planteado que el gobierno argentino no tenga un presupuesto, sino que el presupuesto que manda el gobierno, que ha sido redactado prácticamente en las oficinas del Fondo Monetario Internacional, tenga un debate parlamentario como corresponde. Y a los legisladores de la oposición, lo que podemos decirles es que tienen mayoría entre la oposición, es decir, pueden modificar este instrumento y poner un instrumento que les sirva al grueso del pueblo argentino y no solamente a un sector concentrado de la economía. Vos ahí estás, la bancaria está articulando ahora con el moyanismo y otros gremios combativos en este nuevo Frente Sindical. ESMATA, creo que es el otro gremio que está ahí. Sí. Lo que me llama la atención es que históricamente siempre lo que se veía era que cuando siempre el sindicalismo, la CGT siempre estuvo partida cuando había gobiernos peronistas, bajo gobiernos peronistas. Pero no sucedía lo mismo con gobiernos de signo no peronista, como que ahí se unificaban. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Y por qué no hay unificación? Ni creo que la vaya a haber en el corto plazo. Mira, también en gobiernos militares como el de Onganía también se fracturó la CGT con la apertura de la CGT de los argentinos. Yo creo que hay momentos en donde algunos compañeros interpretan que hay que seguir dialogando y otros creemos que ese diálogo ha pasado a ser infructuoso. Lo bueno hoy es que nos hayamos puesto todos de acuerdo y que mañana haya una medida de fuerza contundente. Después tendremos que discutir, si el gobierno no modifica su política económica, cómo se intensifica el accionar gremial. Así que preferiría priorizar precisamente ese debate antes que ahondar en las diferencias. Hoy hay contradicciones fundamentales y contradicciones secundarias. La contradicción fundamental es si queremos o no el país que nos ofrece Cambiemos a los trabajadores, y creo que la respuesta va a estar dada mañana con un alto acatamiento del paro de que no queremos en este país. ¿Y si no cambia la política económica el gobierno? Habrá que intensificar el accionar gremial. Es un gobierno que ha respondido, como digo, cuando la presión ha sido de sectores poderosos. Al único que no le responde cuando presiona con una medida al sector de los trabajadores. Entonces, si es una medida de fuerza o una marcha, tendrán que repetirse las marchas y la accionar gremial hasta que el gobierno interprete que también tiene que darle la misma importancia al reclamo de los trabajadores que le dan los sectores empresarios. ¿Qué pronóstico hace del paro de mañana? Que va a ser altísimo, porque como dije recién, todas las organizaciones sindicales, independientemente de la central a la que pertenezcan, y todos los agrupamientos sindicales hemos decidido y acompañado firmemente la medida de fuerza. Creo que va a ser un nivel y un acatamiento muy, muy, muy fuerte, inclusive más que el último, que ya fue un paro contundente, el último que se hizo. De los discursos en la plaza quedó una frase de Micheli, tuvo mucha repercusión: o se cae este modelo o estos tipos dejan el gobierno. Recién hablabas de intensificar el plan de lucha. Esto es se discute hasta qué punto, cuál es el límite entre este tipo de discurso. Sí, no, lo primero que quiero decir que nosotros no somos golpistas. Yo interpreto, y el espacio del Frente Sindical también lo interpreta, que la única vía de remoción de un gobierno es por la vía democrática y a través de las elecciones. Lo que sí creo es que el gobierno tiene que cambiar la política económica, porque está muy alejada de los intereses, o por lo menos de satisfacer las necesidades de los que menos tienen en la Argentina. Le agradecemos mucho este contacto con Quórum Propio. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Gracias, Buenas noches. Era Sergio Palazzo, titular de la